cuadriláteros 2. Esta es una continuación directa de la parte de cuadriláteros que ya vimos, solamente que el personaje central de esta ocasión es el paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos entre sí. Por ejemplo, si tenemos en la figura el cuadrilátero ABCD, el lado AB es paralelo al lado CD. Esas dos líneas que se llaman slash, ese doble slash indica que hay paralelismo. Y ya vimos en robótica que cuando tenemos rectas paralelas, estas nunca se van a cruzar. Si lo prolongamos al infinito, tanto hacia arriba o hacia abajo, no va a haber un punto de cruce. Lo mismo ocurre con el par de segmentos de recta BC y AD, los horizontales. Nunca se van a cruzar. Como propiedad tenemos que la longitud del segmento AB vale igual o es lo mismo que el segmento CD. Y también que el segmento BC mide exactamente igual al segmento AD. Propiedades. Miren ahí, el ángulo alfa, que ya lo conocemos, está representado tanto en el vértice A como en el vértice C. En tanto que el ángulo beta está en el vértice B y en el vértice D. La propiedad que tenemos en este caso es que alfa más beta siempre van a sumar 180. Imaginemos por un momento de que alfa vale 60 grados. Beta va a ser lo que le falta a 60 grados para hacer 180. Es decir, 120. Si nos dan algún valor conocido como alfa o beta, simplemente, si nos van a pedir el otro, habría que restarlo con 180. Alfa sería 180 menos beta, o beta sería 180 menos alfa. Simplemente una operación aritmética muy elemental. Segunda propiedad. En todo paralelogramo, las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio. Aquí vamos a hablar acerca de longitudes. En la propiedad 1 hablamos acerca de ángulos. En la propiedad 2 tenemos que trabajar con longitudes. Supongamos por un momento que la longitud BD mida 20. Entonces, desde B hasta O, que es el punto medio, va a medir 10. Y desde O hasta D va a medir los otros 10. Si también el segmento AC mide 40, entonces AO va a valer 20. Y OC valdrá los otros 20. Clasificación ahora de los paralelogramos. Vamos a tener 4 tipos principales de paralelogramos. Está A, el romboide. Es un paralelogramo cuyos lados contiguos son desiguales. Es decir, es más ancho que alto o viceversa. No van a valer igual. El segmento A, que también mide igual, A minúscula, que el segmento DC, va a ser diferente a lo que mide el segmento AD o lo que mide el segmento BC. Como clasificación o como característica singular, el ángulo θ que aparece ahí no tiene que ser 90, porque si no estaríamos en alguno de los otros, en alguna de las otras clasificaciones. Podría ser un rectángulo o un cuadrado. En este caso sería un rectángulo porque tiene lados desiguales. Entonces, para que sea romboide, los lados deben ser diferentes y el θ debe ser diferente de 90. B, rombo. Es como un diamante. Solamente de que ahora los 4 lados son exactamente iguales. AB igual a BC igual a CD igual a AD. Y los ángulos vienen a ser el B y el D agudos y el A y el C obtusos. Tipo C, rectángulo. Es el que más conocemos porque lo hemos visto desde los primeros años de la educación primaria. En este tipo de paralelogramo, las diagonales también se van a bisecar, es decir, se van a cortar en su punto medio. La característica es que los vértices, los 4 vértices, miden exactamente 90 grados. Y también el segmento A minúscula es diferente del segmento B minúscula. El largo diferente al ancho. Por último, el cuadrado está lleno de propiedades. Las diagonales se cruzan en su punto medio, o sea, se bisecan. Las diagonales se bisecan formando 90 grados. Cada uno de los vértices mide 90 grados y cada uno de los lados vale exactamente lo mismo que el otro. Los 4 lados miden n. Vayamos con unos ejercicios resueltos. Por ejemplo, me piden calcular x
si es que ABCD es un romboide. Miremos ahí, tenemos ABCD y en el vértice A vale 2x. En el vértice C exteriormente vale 120. Y nosotros ya manejamos estos conceptos. Nos piden calcular x. Por propiedad, tanto A como C valen lo mismo. Entonces, si A vale 2x, C también vale 2x. Ahora, en el vértice C tenemos un ángulo llano. Un ángulo llano vale 180. Entonces, todos los elementos que estén metidos ahí en ese ángulo llano, sumados, me darán 180. Tenemos la ecuación 2x más 120 igual a 180. El 120 pasa restando y me queda que 2x vale 60. Si simplificamos, nos quedará que x es igual a 30. Segundo ejercicio. Si ABCD es un rectángulo, calcula el valor de x. Como ya sabemos que en un rectángulo los ángulos valen 90 grados, es decir, son ángulos rectos, vamos a usar ese valor de 30. Porque tenemos el triángulo ACD. Concéntrese en ese triángulo. Si el vértice A vale 30, el vértice C tiene que ser 60. ¿Para qué? ¿O por qué? Pues los tres ángulos internos tienen que ser 90. Como el ángulo en D ya vale 90, A más C tienen que sumarme 90. Si uno vale 30, el otro vale 60. Por otro lado, el ángulo BCA también vale 30. ¿Por qué? Porque en el ángulo C hay 90 grados. Y ya por abajo tenemos 60. ¿Cuánto me falta para llegar a 90? Pues 30. Entonces tenemos el triángulo HEC. En ese triángulo HEC se va a cumplir que 30 más 90 más X, que es lo que me piden, tienen que sumar 180. Debemos recordar las propiedades básicas de triángulos. Sumamos 30 más 90, nos queda 120. El 120 que suma pasa a restar y X nos vale 60 grados. En estas actividades debemos tener en cuenta la figura, debemos sumar y debemos usar correctamente las propiedades que acabamos de ver. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.